Vamos a intentar resumir, buenos días, vamos a intentar resumir la guía para adaptar el modelo de atención integral en zonas dispersas. Básicamente, uno de los elementos que es importante clarificar es qué se entiende por zonas dispersas. Entonces, además de la separación entre zona urbana y zona rural, lo que se ha visto es que la zona rural es distinto si es un municipio, inclusive alejado, pero un municipio concentrado como puede ser Tumaco, por ejemplo, y las zonas realmente más alejadas. Por esto, el concepto de zonas dispersas implica una dispersión geográfica, una dificultad para el acceso y también una diferencia en el tipo de población que habita estas zonas. Existen experiencias de trabajo y de prestación de servicios en zonas dispersas en el mundo y en Colombia desde los años 80 que se lanza con fuerza los programas de atención primaria en salud, y estas experiencias en Colombia, por ejemplo, han estado en Nariño, Cauca, Vaupés. En general, lo que se ha podido ver es que desde que haya una adecuada voluntad política y suficientes recursos, es posible prestar servicios en estas zonas. Para adaptar el MIAS, definitivamente se requiere un buen diagnóstico de qué está pasando hoy y qué hay que mejorar y cuáles son las necesidades y las prioridades. Y para ello es clave la participación de todos los actores, de la comunidad, de los prestadores, de las aseguradoras, del gobierno local, para que el diagnóstico realmente no se haga solo sobre datos o sobre cifras, sino sobre necesidades sentidas. Un elemento clave en ese diagnóstico es la situación sociodemográfica. Eso incluye la definición de las regiones que hay en el departamento o las microrregiones, también las características de la población, qué población es infantil, adulta, mayor, adulto mayor, también la presencia de grupos étnicos y cuáles son las características de estos grupos y algunos indicadores demográficos como puede ser la tasa de crecimiento o la tasa bruta de natalidad. Una vez establecido esas regiones o esas microrregiones, hay que ver la concentración donde están los centros poblados en estas poblaciones para también así poder priorizar la prestación de servicios. En términos de la situación de salud, hay que tener en cuenta todo el análisis de situación de salud que hoy en día ya se hace a nivel departamental y municipal, y por lo tanto de allí se pueden extraer algunos de los indicadores como esperanza de vida al nacer y compararlo entre el departamento y el país. Indicadores de desarrollo humano, situación social, la exposición al conflicto armado, determinantes intermedios de salud como puede ser la calidad del agua o la seguridad alimentaria, y indicadores de mortalidad general, así como de morbilidad, separado por grupos etarios, género y grupos étnicos. Con esta información ya podemos irnos dando una idea de problemas en diferentes dimensiones, como puede ser la salud ambiental, la vida saludable y condiciones no transmisibles, la convivencia social y salud mental, la seguridad alimentaria y nutricional, todos ellos que son parte de las dimensiones planteadas en el Plan Decenal de Salud Pública. Además de ese ejercicio, hay que hacer un ejercicio con la comunidad porque en ocasiones las necesidades sentidas son diferentes a lo que nos dicen las estadísticas. Por lo tanto, es clave ir y hablar con la comunidad para conocer de primera mano cuáles son en las diferentes áreas de prestación, de prevención y promoción, específicas sobre algunas enfermedades, ellos consideran prioritarios, y hacer un ejercicio entonces de mirar con la comunidad qué es prioritario en términos de la importancia que tengan, pero también la posibilidad de generar cambios. En el tema de la interculturalidad es importante acercarse y trabajar con las comunidades indígenas, hacer cartografía social, entender mejor las problemáticas, las enfermedades tradicionales,
manera en que la manejan los sabedores, los curadores tradicionales, y todo esto permitiría ir construyendo un puente, digamos así, entre dos tipos de medicina que se han distanciado y no tienen por qué cuando los problemas de la comunidad son comunes. Es importante clarificar que el hacer este trabajo con las comunidades no es equivalente a una consulta previa. La consulta previa tiene otras características, pero sí es un esfuerzo importante y necesario de entender cuáles son sus prioridades. Lo otro es que el trabajo con las comunidades es un proceso largo, un proceso que requiere de discusiones, de análisis, y por lo tanto lo que hay que hacer es por lo menos garantizar que la puerta esté abierta y no soñar con que este proceso se pueda hacer en unos pocos días. El MIAS es distinto al CISPI y por lo tanto son procesos que, aunque se articulan, son diferentes y por lo tanto uno no reemplaza al otro. En términos de prestación de servicios, hay que analizar de un lado la oferta, o sea, qué se está prestando hoy, qué servicios hay, con qué cuentan esos servicios, si están abiertos o no, si hay un ecógrafo y está funcionando o no, no basta con tener la lista del equipamiento, y luego hay que mirar o hay que calcular a partir de estándares nacionales o internacionales cuál es la necesidad a partir de la población, a partir de lo que ya viene ocurriendo, por ejemplo, en términos de cirugías. Entonces, el número de quirófanos y servicios que hoy se están prestando, los que se necesitarían prestar y cuál es la diferencia. Lo mismo, no basta con saber que hay un puesto o un centro de salud, hay que ver en qué condiciones se encuentra para saber si realmente puede estar funcionando o funciona adecuadamente. En la operación del modelo, una de las cosas importantes a clarificar es el objetivo. En general, es garantizar mejores resultados, mejor calidad de vida de la población. Debe tener un enfoque en la atención primaria y en las redes integrales de servicios de salud, pero ambos conceptos que parecen que todo el mundo estuviera de acuerdo, luego en cómo hacer que esto sea una realidad, hay grandes diferencias. En la estrategia de operación, de un lado, los servicios deben estar orientados a la población y a las personas. Se debe mejorar la efectividad, o sea, la capacidad resolutiva a nivel primario, y a nivel complementario. Con fortalecer la continuidad de la asistencia, esto quiere decir que si la persona sale de un nivel primario a un nivel complementario, pues haya una comunicación y una continuidad en esos niveles. Igualmente, el talento humano aquí y el fortalecimiento del talento humano y las condiciones de trabajo son un elemento clave. Mejorar la eficiencia, la gestión y la organización de los servicios, la interculturalidad o pluriculturalidad que ya habíamos mencionado, la necesidad de inspección, vigilancia y control, donde se analice y se tomen decisiones con respecto a los problemas que hayan en calidad. Esto puede incluir una evaluación o una auditoría externa y el fortalecimiento de la vigilancia de base comunitaria. En portafolio de servicios se debe aclarar a cada nivel, o sea, plan de intervenciones colectivas, servicios ambulatorios, hospitalización, emergencias, cuáles son los servicios y los horarios y las funciones del puesto de salud, del centro de salud, del hospital, si es de primero, segundo, tercer nivel. Con toda esta información debemos tener una idea de la red, o sea, qué servicios se prestan, dónde, qué servicios existen hoy, cuáles hay que construir, cuáles hay que rehabilitar, con qué equipamiento se cuenta y cuáles se necesitan. Y también es importante clarificar cómo se articula la red, porque en un puesto de salud puede haber, o en un centro de salud, un equipo extramural, un equipo intramural, cómo se comunican, con qué frecuencia hacen trabajo en las comunidades. El talento humano, como lo decíamos, es el pilar fundamental del MIAS y por lo tanto hay que garantizar unas condiciones de formalidad laboral y de incentivos que permitan
que las personas continúen en las regiones. Uno de los primeros incentivos es que se les pague a tiempo. La mayoría de las quejas que hemos encontrado visitando las regiones es que se demoran 4 o 5 meses por pagarles. Y también ha habido proyectos interesantes como en el Guainía, con convenios con universidades para la formación de especialistas en medicina familiar a través de becas y donde mucha parte de la formación se está haciendo directamente en el departamento. El papel del asegurador debe ser la protección frente al riesgo financiero, representar al afiliado a asegurar el acceso y resultados en salud. Es importante, las solicitudes más grandes de las comunidades es que las decisiones se puedan tomar en el departamento y no haya que tomarlas en la capital o en otra capital. La agilidad en las autorizaciones. Se debe contar con un número suficiente de afiliados porque hay EPS que tienen 4 o 5 mil afiliados en un departamento realmente no logran tener un funcionamiento adecuado y el número de EPS depende de cada región, pero de nuevo deben ser EPS que demuestren capacidad técnica y financiera. Sistema de información, hoy contamos con el CISPRO, con el Civigila, con el análisis de situación en salud y es importante generar espacios, sistemas de vigilancia con base comunitaria y también ficha familiar. Estos son los ejemplos de sistemas de información en ficha familiar. Los retos en la innovación, investigación y apropiación del conocimiento. Aquí, de nuevo, hay que hacer un ejercicio donde se involucran los prestadores, las autoridades locales, los aseguradores y las universidades para definir cuáles son esas prioridades. Es importante definir unos mecanismos de evaluación del MIAS con indicadores tanto de proceso, de resultado como de impacto. Existen ya hoy en día una serie de indicadores que se están recolectando a nivel del monitoreo de la calidad de atención para prestadores y aseguradores que se deben tener en cuenta y existen ejercicios que ha hecho la OPS y otras organizaciones proponiendo una serie de indicadores. No debemos olvidar que para garantizar los servicios hay que garantizar agua, electricidad, saneamiento básico y por lo tanto esto debe estar en todo el proceso de planeación. También hay que garantizar los suministros, entre ellos, por ejemplo, los medicamentos, con qué frecuencia llegan, cómo evitar que se venzan, cómo garantizar que se almacenan adecuadamente y que se usan adecuadamente estos medicamentos. Igualmente, hay iniciativas como la telemedicina que pueden facilitar el acceso a servicios especializados en zonas apartadas, pero una de las dificultades que hemos encontrado es la conectividad, como uno de los problemas importantes, y lo otro, la falta de capacitación del personal. Ahí están los equipos, pero no están funcionando en varios de los centros de salud o hospitales que hemos visitado. La intersectorialidad es un elemento claro. Existe la Comisión Intersectorial de Salud Pública, se deben, y en algunos casos ya existen mesas de salud, y en los planes de desarrollo municipales así debe contarse con un plan de salud teniendo en cuenta el Plan Decenal de Salud Pública y también el Plan Nacional de Desarrollo Paz a la Equidad. Otro elemento clave es todo el componente de gobernanza y capacidad institucional. Hay que hacer un análisis de la capacidad con la que cuentan los actores, por ejemplo, la Secretaría Departamental o Municipal y la Alcaldía, la Gobernación, para saber qué hay para fortalecer y cómo realmente garantizar que haya un liderazgo en todo el proceso. En el costeo y financiamiento, en lo que son las actividades de PIP, nos podemos basar en lo que son las tarifas SOAT, discutiendo o mirando la necesidad de adaptarlo a partir de los costos que implica, por ejemplo, el traslado en zonas dispersas. Para puestos de salud, centros de salud y hospitales de baja complejidad, el cálculo se puede basar en el personal necesario para que funcionen, en los medicamentos y suministros necesarios. Por lo tanto, pues este es un cálculo, digamos, que puede ser bastante objetivo.
En la mediana y alta complejidad es más difícil. Básicamente hemos trabajado con gastos históricos. Esto no es lo ideal. Lo ideal sería hacer un análisis de los gastos necesarios si funcionaran de manera eficiente, pero esto es un ejercicio complejo, al mismo tiempo necesario. También hay que costear los traslados, información cuentan con ella las EPS y en algunas ocasiones las secretarías de salud. Los costos de atención por fuera del departamento ha sido difícil conseguirlos. Hay alguna información en la base de datos de suficiencia, así como en los RIPS, y algunas EPS pueden entregar esa información, la mayoría no lo hace. Con esto se puede tener una idea de, para una población determinada, cuál es el costo a nivel de promoción y prevención, baja complejidad, mediana complejidad, alta, o lo que sería la atención por fuera de los departamentos, los traslados, y llegar a un costo promedio al año por habitante. Esto no es equivalente a una UPC, esto es básicamente el costo promedio. El cálculo de la UPC requiere otro tipo de análisis, pero sí da una idea de la inversión que habría que hacer. Además, esa inversión puede ser financiada no solo a través de la UPC, pero a través de otras fuentes, los PIC, por ejemplo, o de fuentes de la gobernación, por ejemplo, para rehabilitación de algunos hospitales.